Bhagavad Gita, capítulo 10. En sánscrito se lee Ata Dachamodhya Yaha Vibhuti Yogaha, las glorias infinitas de la verdad última. El capítulo 10 revela la exaltada posición del Señor Krishna como la causa de todas las causas. También especifica sus manifestaciones y opulencias especiales. Arjuna reza al Señor para que describa más de sus opulencias, y el Señor describe aquello que es lo más prominente. Así este capítulo se titula Las glorias infinitas de la verdad última. Ya estamos en el 10. Y le pregunta Arjuna: ¿cómo podré yo, oh yogi, conocerte por constante meditación? ¿En qué aspecto podrá pensar de ti mi mente, oh Señor bendito? Tu poder y tu gloria, jamás mis oídos se saciarán de escuchar tus vivificantes palabras, dice Arjuna. Y entonces Krishna le dice: bendito seas, a declararte hoy los principales caracteres de mi excelencias, porque el pormenor no tiene fin en mí. Yo soy el espíritu que mora en el corazón de todos los seres y soy el principio, medio y fin de todo ser. Soy Vishnu entre los Adityas, resplandeciente sol entre los luminares, entre los Maruts, Marichi y Luna en las constelaciones. Soy el Samaveda entre los Vedas. Los Vedas son los libros de conocimiento antiguo de la India. Y Vasava entre los dioses. Soy mente de los sentidos e inteligencia en los seres vivientes. Krishna, que está describiendo cualidades y también qué es, en qué lugar se ubica en cada una de las cosas importantes de la Tierra y del universo. Y dice: yo soy el trascendental Om de los sacrificios. Yo soy el canto de los santos nombres de la Yapa, el mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O sea que cuando alguien canta el mantra Hare Krishna, en realidad directamente está en contacto absolutamente con Krishna, pero en directo, vía satélite. Y de las cosas inmóviles, yo soy los Himalayas. Entre los árboles soy Ashvata, el árbol baniano. Acá tenemos la suerte en Málaga de ver muchos árboles banianos, que son esos árboles que tienen, que las raíces surgen desde arriba se ven los banianos, se ven las raíces en los árboles. Hay muchos aquí en Málaga y en Vélez Málaga, y hemos visto en muchos lugares de la provincia de Málaga. Son maravillosos esos árboles. También son conocidos también como higuera sagrada de Bengal. Krishna es todos los sabios juntos, dice. Estoy ahí a punto de estornudar. Bueno, las cualidades de Krishna, algún día, si leemos todo el capítulo completo, marcaré cada una de estas cosas o leeré cada uno de estos versos para que vean todas las cualidades. Dice: soy la muerte que todo lo consume y el origen de todo lo que brota. Entre las cualidades femeninas soy la fama, prosperidad, elocuencia, memoria, inteligencia, constancia y misericordia. O sea que hay muchas cualidades, o todas las grandes cualidades de las mujeres son Krishna. Porque de repente algunos piensan, bueno, no, estos hindúes menosprecian a las mujeres, pero no Dios. Dios dice clarito acá que Él, entre las cualidades femeninas, soy fama, prosperidad,
elocuencia, memoria, inteligencia, constancia y misericordia, que son las cualidades femeninas, y es verdad, que son las cualidades de una mujer y también de una madre, más que nada, porque todas esas cualidades las tienen las mujeres. No podemos discriminar o hacer esa discriminación absurda que hay entre que patriarcado y ese tipo de cosas, porque nosotros hemos nacido de una mujer. Entonces para nosotros lo más importante es una mujer, nuestra madre. Y cualquier cosa que en realidad somos es el resultado de la crianza de nuestra madre. O sea, si hay algún error social por las mismas directrices que ha tomado la sociedad, los gobiernos, los líderes, y a veces han inculcado cosas que son no positivas para la sociedad o para el hombre. Muchas veces esas son impuestas muchas veces por las mismas madres, ¿no? Por las mujeres. Nosotros somos el resultado de la crianza de nuestra madre. Por eso que ¿quién podría hablar mal de una mujer si somos el resultado del sacrificio de la madre? La madre nos tiene 9 meses ahí, ¿no? Y pobre, ¿no? Pobre madre que tiene que aguantar eso para después con mucho dolor hacernos sufrir. O sea, hacernos sufrir, bueno, sí sufrimos, pero nos hace para hacernos nacer, ¿no? El sufrimiento, como ya lo dije, viene junto con la felicidad, así que tampoco podemos quejarnos, tenemos mitad y mitad. Lo que pasa es que hay que saberlo, ¿sí? El ser consciente es una persona que comprende la vida y que no se engaña a sí mismo, porque si una persona dice, no, que yo quiero ser eternamente feliz o constantemente feliz, esa persona no tiene ningún cerebro, no tiene conciencia, porque cuando eres feliz, guarda energía para cuando, para cuando vienen los problemas. Muchas veces cuando en mi caso particular, ¿no? Cuando he sido muy, muy feliz, en ese momento yo siempre en conciencia pienso, digo, estoy acumulando felicidad y esto significa que en algún momento tengo que sufrir también, porque cuando tú acumulas felicidad ya sabes que es como acumular muchas noches. Si acumulas muchas noches vas a tener un día largo, ¿viste? Porque tienes que recuperar todas esas noches. Si tuviste cualquier cosa que tú acumulas, como es una vida dual y tenemos la mitad de la noche y la mitad de los días, como ya lo hemos explicado, entonces más vale tener un día bueno, un día malo, que no tener un año bueno completo, porque el otro año puede ser un desastre. Así que mejor yo le pido siempre a Krishna, a mí dame un día bueno, un día malo, que así es mejor, que no se acumule mucho bueno ni se acumule mucho malo, que sea todo así normalito. Es mejor vivir la realidad día a día, noche a noche, invierno y verano, y sobre todo las primaveras y los otoños, y no acumular felicidad ni ninguna cosa que sea extrema. Lo más equilibrado que puede hacer la vida es mejor. Tenía como pensamiento hoy decirles que Bhagavad Gita es un libro que, como vemos, son frases escritas, cosas que va diciendo Krishna, y que muchos filósofos o pensadores han dado su interpretación. Tenemos de Vivekananda, de Ani Besant, de Aurobindo, de Mahatma Gandhi. O sea, Bhagavad Gita tenemos, pero montones. ¿Cómo se llama? Con cada uno con su interpretación. En mi caso particular, yo me basé en el Bhagavad Gita de mi maestro espiritual, que se llama Srila Prabhupada, y él hizo un libro que se llamaba Bhagavad Gita tal como es, porque lo hizo traducción palabra por palabra, para que las personas se dieran cuenta de que lo que él decía en la traducción era similar a lo que fuera el significado del texto. Bueno, yo he visto en muchos he encontrado los mismos textos. O sea que hay muchos que han hecho exactamente igual. Cambian algunas cosas,
Dependiendo de, bueno, de la interpretación y la base que tiene el maestro lo está traduciendo, o lo que quiere enseñar, ¿no? Pero en general Bhagavad Gita como esencia es similar es similar en todas sus interpretaciones. Hay algunos que van para un lado, otros para otro. En mi caso, lo que yo he querido hacer siempre es mostrar Bhagavad Gita desde el punto de vista del autoayuda. Cómo Bhagavad Gita nos puede ayudar con su conocimiento en el día a día. O sea, voy más allá, si bien Krishna es Dios, yo trato de ir hacia el lado de Krishna, el maestro, Krishna, el filósofo, y el conocimiento de Bhagavad Gita como el libro de cabecera que nos puede ayudar a vivir esta vida con más facilidad y con buenos argumentos para poder superar los conflictos, sobre todo los conflictos diarios, porque en realidad nosotros vivimos el día a día y tenemos un problema un día y al día siguiente ya no es tan complicado como el día anterior. Es muy raro quedarte pegado con un problema porque sabes que ya, si es malo y si es bueno, no se puede hacer mucho más. O sea, aprendemos a... Lo que yo trato de enseñar con este Bhagavad Gita es que podemos aceptar la realidad y vivir la realidad de una manera mucho más inteligente, usando los argumentos para poder vencer a la mente. Esa es toda la idea. Bueno, continuaremos. Ya mañana es el 11 y ahí Krishna muestra su forma universal que a mí me apasiona el capítulo 11 y me emociona la verdad de las cosas, porque es impresionante el poder del Creador, ¿no? Jai, Hare Krishna, Namaste y nos vemos mañana.